A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Saludamos a los oyentes que nos siguen por Radio Lesquiu 95.3. Aquí, en A Voz Ciudad, escuchamos al urbanita, a la persona que prefiere vivir en la ciudad como vos. ¿Te escuchamos? Quienes vengan a Tecnociencia también van a poder realizar visitas por los laboratorios de la facultad, donde se van a brindar distintos talleres, porque es una muestra interactiva. Entonces queremos que no solamente vengan a ver, sino que también puedan interaccionar. A ver, yo siempre tengo como esta concepción, ¿no? De que así como la ciencia genera conocimiento, ¿no? La filosofía genera conocimiento, también el arte genera un conocimiento. Pero ¿cuál es la particularidad, o por lo menos desde el lugar en el que yo pienso, la producción artística y teatral particularmente? Es el lugar donde uno puede formular preguntas. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Los arquitectos en el hacer, además de diseñar, exploramos otros ámbitos como la comunicación. Soy Basilio Bonsuc. Esto es A Voz Ciudad. Seguime en bonsuc.com. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. En nuestro episodio 715 de hoy, el invitado de la semana es el dramaturgo Alberto Moreno. La doctora Marta Cañas nos invita a Tecnociencia. En la sección Actualidad tratamos los temas más candentes de nuestra ciudad. Saludo a los oyentes que nos escuchan todas las semanas. Comenzamos con la voz del urbanita. Podés compartir tu mensaje escrito o por audio en bonsuc.com. El 8 de septiembre se va a realizar aquí en la ciudad de Catamarca Tecnociencia, precisamente en la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca. Es una propuesta que invita a ver en acción la ciencia y la tecnología. Se muestra toda la actividad de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca y los estudiantes de escuelas secundarias pueden ver, visitar la muestra y disfrutar y descubrir el fascinante mundo de la ciencia y la tecnología y ver también qué carreras se dictan, qué oferta hay y qué les llama la atención o les atrae para poder estudiar. Así que el 8 de septiembre a la mañana y a la tarde se realiza Tecnociencia. Así que si andas por Catamarca, llegate y visitala. Se viene el cumpleaños de la Universidad Nacional de Catamarca. Bueno, como profesor del taller de arquitectura, de la carrera de arquitectura en la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca, no puedo dejar de mencionar este hecho que es trascendental para la comunidad, para Catamarca, para toda la provincia de Catamarca y nuestra ciudad. El próximo 12 de septiembre se celebra este cumpleaños, 50 años, y seguramente en la próxima semana vamos a tener una entrevista especial para celebrar aquí en A Voz Ciudad esta fecha tan especial. El sábado 17 de septiembre a las 22 horas se estrena en la sala Juan Oscar Ponferrada del Complejo Cultural Urbano Girardi del municipio capitalino Los Garabatos del Volver del dramaturgo Alberto Moreno, segunda obra de este autor elegida por el Teatro Nacional Cervantes en el marco de su programa TNC Produce en el País. Seguramente vamos a tener más información sobre este acontecimiento para la cultura de la ciudad en los próximos programas. Y no puedo dejar de mencionar en nuestro programa una noticia que, nos hace pensar lo que vivimos en los años 90 con la influencia del pensamiento de Mikhail Gorbachev, que acaba de fallecer. Precisamente fue el último presidente de la Unión Soviética, murió esta semana a los 91 años
y recordemos que Gorbachov llegó al poder en 1985 y lanzó una serie de reformas políticas y económicas con la idea de modernizar y democratizar la Unión Soviética, confrontada en una grave crisis. Esto significó realmente cambios importantes, ¿no?, en muchas ciudades de la región y también en otras ciudades del mundo, ¿no? Un hecho que no quería dejar de mencionar y recordar a este personaje político trascendental para la historia de los últimos tiempos. Enseguida, más actualidad. Podés compartir tu mensaje escrito o por audio en bonsuk.com. Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts, buscando A Voz Ciudad. Bueno, hoy estamos con un invitado especial, Alberto Moreno. ¿Cómo te va, Alberto? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Basilio? Un gusto estar acá. Bueno, para mí, para nuestro programa también, un gusto tenerte. Hace rato que queríamos entrevistarte y bueno, con vos empezamos una serie de entrevistas a personajes interesantes de la cultura de Catamarca, porque bueno, siempre parece que lo interesante pasa por el político y en realidad pasan otras cosas más allá de la política, ¿no? En los temas de la ciudad, digo, ¿no? Pero bueno, me gustaría, Alberto, que vos te presentes y bueno, y arrancamos así la entrevista. Bueno, yo soy Alberto Moreno, soy licenciado en teatro y profesor en letras y básicamente, digamos, mi actividad en el último tiempo ha estado fuertemente vinculada con la producción teatral, tanto en el campo de la dramaturgia como en la de la dirección, ¿no? Y por el otro lado, que es mi lugar de subsistencia también, digamos, la docencia, ¿no? Digamos, como que son mis campos de trabajo. Muy bien. Arranquemos con lo próximo, digamos. Leí en la prensa que estrenás Los Garabatos del Volver. ¿En qué consiste esta obra? Vos sos dramaturgo, escribís tus obras, las dirigís, a veces las actuás también. ¿En qué consiste Los Garabatos del Volver? Sí, Los Garabatos del Volver es una obra que vamos a estar estrenando en el Teatro Urbano Girardi el próximo sábado 17 de septiembre. ¿No? Y la particularidad de este trabajo es que es una obra que está producida por el Teatro Nacional Argentino, el Teatro Cervantes, que es el único teatro nacional que tiene la República Argentina. Y el Teatro Cervantes tiene básicamente como dos líneas, ¿no? Uno, todo lo que es la producción que se realiza en la sede central, en el Teatro Cervantes de Buenos Aires, y otra línea que se llama el Teatro Cervantes Produce en el País, que son a través de una convocatoria pública, ¿no?, de un concurso, se seleccionan algunos proyectos para que el teatro los produzca en algunos lugares del país. La particularidad fue que el año pasado en esa convocatoria salió seleccionado el proyecto que yo presenté y el Teatro Cervantes establece un sistema de producción, de coproducción, y en este caso con la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, ¿no? Digamos, hay una pata importante ahí también del municipio de San Fernando que coproduce este trabajo. Lo que yo te decía, ¿no? También la particularidad de esto es que es una convocatoria muy grande, ¿no? Alrededor de, creo que son 100 y pico de proyectos que se presentaron de todo el país y quedaron seleccionados 4 proyectos teatrales para ser producido este año. Uno en San Juan, otro en Río Negro, otro de Rosario y este de Catamarca.
Digamos, como, digamos, el contexto institucional en el cual aparece esta obra que vamos a estar estrenando el 17 de septiembre. Uh-huh. Les voy a leer un texto para que la audiencia se vaya ubicando. Estamos con Alberto Moreno, dramaturgo, ¿cómo serías? Dramaturgo, director, actor. ¿Está bien así? Sí, yo digo dramaturgo y director. Actor es como más complejo porque en realidad lo que ha pasado, ¿no?, en los últimos trabajos, que yo me empecé a meter dentro de las obras, ¿no? Pensé que ya manera, hago un trabajo ahí actoral, pero no es, digamos, el lugar como más en el que más estoy desarrollando y que más estoy trabajando. Uh-huh. Bien. Voy a leer un texto que está en el sitio de Argentores que dice, Alberto Moreno dice: para mí, escribir, dirigir, producir teatro en Catamarca es una oportunidad privilegiada de descentrar, de habitar las fronteras, los cruces, los márgenes y también de enojarme y romper las identidades que nos adjudican desde los centros culturales. ¿Cómo se puede vivir en Catamarca y hacer teatro? Porque yo veo, en el caso tuyo, sos un tipo multipremiado, ganás siempre estos concursos, las obras son impresionantes realmente. ¿Cómo haces para vivir en Catamarca cuando realmente no se ve mucha inversión desde el Estado en el teatro? Por caso, la comedia municipal, que no existe. Sí, digamos, es como un poco lo que yo decía en esa entrevista que me hicieron para Sebastián Basualdo para la revista de Argentores, que a mí siempre me llamó la atención, ¿no? En el momento en que yo decidí trabajar y producir teatro acá en Catamarca, me empezó a llamar mucho la atención esta pregunta, ¿no? Digamos, incluso de colegas, compañeros de la facultad, ¿no?, de Córdoba, me decían, pero vos podés trabajar en Catamarca, podés generar, digamos, como teatralidades desde Catamarca. Y yo le decía, sí, digo, porque el material con lo que uno trabaja en el teatro es un material que está en cualquier parte, ¿no? Digamos, el material con el que trabajamos en el teatro es el material de la vida, ¿no? Y por lo tanto se puede producir teatro en Catamarca como se puede producir en Nueva York o en la India. Pero, y ahí donde me parece que es el punto interesante, las condiciones de producción son muy distintas, ¿no? Digo, y esto que vos decís, ¿no? Lo que sucede también en nuestra región, y que no es solamente Catamarca, ¿no? Es casi prácticamente todo el mal llamado interior, ¿no?, del país, que hay como una presuposición de que para poder crear, para poder generar arte, para generar teatro, uno tiene que estar como en los grandes centros culturales, ¿no? Sí. Porque también, digamos, venimos como muy acostumbrados a pensar que estas cuestiones están ligadas con esta idea de éxito, de reconocimiento, ¿sí? Pero sin embargo, a mí me parece que, o por lo menos en el proyecto en el cual yo trabajo junto con mucha otra gente, porque justamente el teatro no se puede hacer de manera solitaria, necesitamos como de un equipo de trabajo y un sistema de producción. Son muy escasas las decisiones políticas culturales en torno a lo teatral, ¿no? Es como que es una pata muy floja dentro de las políticas culturales que están vinculadas con el teatro. Y que también sucede esto, Basilio, ¿no? La cuestión de que cuando uno logra cierto reconocimiento fuera del ámbito en el que uno está, recién da la sensación de que pueden mirar los trabajos de uno, ¿no? Digamos, como que es una cuestión muy compleja
y que tiene que ver no solamente con desconocimiento en torno a este ámbito, sino también fuertemente con falta de políticas culturales que sean concretas, digamos, para el campo de lo teatral. Pienso, y lo comparto así en voz alta, acá estamos con Alberto Moreno, dramaturgo y director, cuando vamos a ver obras de teatro así de la jerarquía, del nivel que vos hacés, dirigís, hay siempre un equipo de actores y un equipo técnico, ¿no es cierto?, que te acompaña. ¿Cómo te acompañan con la situación, digamos, económica? Porque no es como en otros grandes centros urbanos donde, bueno, los ingresos son mucho más grandes, más importantes. ¿Cómo que se produce todo eso? Debe ser muy difícil. Sí, a nivel de producción, nosotros trabajamos con un sistema autogestivo. Siempre perdemos dinero en ese sentido, digamos, nunca tenemos como ganancia económica, ¿no? Tenemos otros tipos de ganancias, pero en lo económico es mucho más complejo. Por ejemplo, para hacer el banquete de los sobrevivientes, ¿no? Un trabajo que vos viste y comentábamos en la previa a esta entrevista, sacamos un crédito en el banco. Ajá. Digamos, tuvimos que sacar un crédito en el banco, digamos, para poder producir esa obra, y que nos llevó un año pagar ese crédito. Y en ese sentido es donde, digamos, como completando un poquito lo que me preguntabas anteriormente, ahí es donde se hace necesaria la presencia del Estado con políticas concretas sobre la actividad, ¿no? A ver, si nosotros pensamos, por ejemplo, en algunos centros culturales como Córdoba, Tucumán, Buenos Aires, aparte del Instituto Nacional del Teatro, que es el que fomenta gran parte de la actividad en toda la República Argentina, están los municipios, están fundaciones que están, digamos, constantemente generando apoyo sobre las producciones. Y entendiendo también esto, ¿no? De que algo así lo decía Federico García Lorca en un momento, ¿no? Como que para poder ver plenamente cuál es la situación social, cultural y política de una sociedad, hay que ver qué teatro está produciendo. Y ahí donde me parece que es como, vuelvo a insistir, como la gran pata floja que nosotros tenemos en nuestro contexto. Ahora lo que yo veo en tus obras, esta del banquete, vi varias, pero esta recuerdo, en el buen sentido, ¿no? Es Sí, como sí, que, y debe suceder con otros directores también y dramaturgos, hay como una ironía, ¿no?, en el mensaje realmente, porque yo digo, qué fuerte en Catamarca decir lo que decís, ¿no es cierto?, en una obra, ¿no? Eso también debe darles a ustedes como equipo una alegría también, ¿no?, de poder expresarse, porque si no uno se queda siempre adentro con todo, ¿no? Se me ocurre. Sí, digamos, justamente pensando que el teatro es el lugar que... A ver, yo siempre tengo como esta concepción, ¿no?, de que así como la ciencia genera conocimiento, ¿no?, la filosofía genera conocimiento, por el otro lado tenemos el conocimiento popular, también el arte genera un conocimiento, ¿no? Claro. Pero ¿cuál es la particularidad, o por lo menos desde el lugar en el que yo pienso, la producción artística y teatral particularmente? Es el lugar donde uno puede formular preguntas. Y muchas veces esas preguntas no tienen respuestas, y otras veces la misma pregunta ya es una afirmación, ¿no? Digo, pensando en esto que vos me estabas tirando, ¿no? Digo, nuestros laburos nunca tienen una pretensión de provocación. Sin embargo, por lo que yo he visto con los últimos laburos, hay una cuestión, ¿no?, como que al público le genera
en algunos casos malestar, en otros casos aceptación, ¿no? En esta obra particular de la que vos señalabas, que hay un momento donde hay un relato, digamos, pornográfico, entre comillas, ¿no? En algunas funciones, sobre todo algunos señores, se han levantado y se han ido. Ah, mira. ¿No? Digo, habría que pensar entonces, y eso es un punto interesante, ¿no? Que lo de esa escena ha generado que un señor se levante y se vaya. Ahí me parece que hay un punto interesante donde el teatro, que es una de las artes más antiguas, ¿no? Y que ha sobrevivido a todo, incluso ha sobrevivido a la pandemia, ¿no? Cuando se pensaba que no se podía hacer teatro en pandemia, lo mismo el teatro se reinventó y logró, a través de lo virtual, ¿no? Generar otros formatos. El teatro todavía sigue teniendo, ¿no? Eso que tuvo en su origen, ¿no? Como el lugar de la arena, donde se disputan sentidos, donde se disputan posicionamientos ideológicos, políticos, y ahí me parece que todavía, y por eso el teatro va a seguir hasta el fin de la humanidad, porque justamente el teatro es un lugar donde uno se permite hacer las preguntas que en otros contextos no se las haría. Por eso a mí me interesa mucho más un teatro que pregunta, un teatro que tira la piedra, más que un teatro que afirma, un teatro que se pone moral, un teatro donde intenta instalar una verdad. Así es. Lo importante es el interrogante. ¿No? Se me ocurre. Sí, totalmente. Sí. A mí por lo menos en nuestro proyecto, que no es personal, que es un proyecto grupal, ¿no? La cuestión de la pregunta y la cuestión de que al espectador le pase algo. Así que sea que se enoje. Pero que le pase algo que venimos tan amortiguados, ¿no? de la vida cotidiana que ahí me parece que el teatro todavía sigue teniendo esta función de desamortiguar, desautomatizar, generar preguntas, incluso molestar. Eso, bueno, es lo interesante, ¿no? Porque, claro, cuando a mí, bueno, quizá exagero con lo que digo, pero a mí me gusta mucho ir al teatro, no el teatro comercial, ¿viste? Ese siempre de las grandes marquesinas, la Avenida Corrientes. Hay obras súper interesantes que no están en ese espacio precisamente, y realmente uno después que entra a una sala y ve una obra, no es el mismo, ¿no? Porque uno se cuestiona cosas, se pregunta cosas, y me parece que en esto de lo colectivo también es interesante, y sobre todo en Catamarca, teniendo en cuenta esa cuestión como muy conservadora, que no está bien ni está mal, es lo que es, pero que también permite que nos cuestionemos muchas cosas, ¿no? Que suena interesante, ¿no? Sí, y pensando también, ¿no? En esto que tirás de que es como leer un libro, ¿no? Si uno leyó un libro y no salió modificado, algo no estuvo bien, ¿no? Y a mí me parece que en el teatro también es eso, ¿no? Digamos, si uno no salió modificado o no, digo, en el buen sentido, pero también en esto que decía, ¿no? Me enojó la obra, hay algo que ahí funcionó. Está bien. Hablando de las salas que no hay en Catamarca, digo yo, uno siempre se imagina, o el público que está escuchando imagina la sala esa, vos lo vas a decir mejor, pero es la sala tradicional, digamos, ¿no? Que tenés el escenario, las butacas, los palcos, etcétera. Pero, por ejemplo, nosotros, los vecinos de Catamarca, te fuimos a ver en obras que estrenaste en el Teatro del Sur, y que es una sala no convencional. ¿Existe teatro para ese tipo de salas y para las salas convencionales? Mira, es una pregunta quizás muy bruta la que te estoy haciendo. Pero está muy bien. Te viene como anillo al dedo ese tipo de salas que no hay acá, digamos, para poder armar tu creación.
Sí, Catamarca tiene un tremendo problema que es la falta de espacios, digamos, para el teatro, ¿no? Tenemos muy pocas salas independientes y las salas oficiales, tenemos el Cine Teatro Catamarca, que es un teatro inmenso, que solo funciona para determinado tipo de producciones, ¿no? Y sí, la particularidad del Teatro del Sur, que es un espacio que yo particularmente quiero y lo defiendo un montón, que si bien es un espacio oficial, pero sin embargo hay una cuestión política de que ese espacio está destinado para los grupos independientes. Y ahí es muy importante, y lo quiero señalar, la labor que hace Claudia Costa, ¿no? Digamos, como generando ese espacio, administrando y defendiéndolo mucho para los grupos independientes. A mí, y en lo particular, a mí una sala con más de 50 personas me da como mucho temor. Mira. Digamos, mis laburos siempre son como más pequeños en relación con el público, una comunicación de cierta intimidad. Entonces, yo me siento muy cómodo, digamos, generando teatralidades, digamos, en ese tipo de espacios. Lo que pasa ahora, por ejemplo, con la producción del Teatro Nacional Cervantes, que tiene ciertas condiciones, ¿no? Digamos, porque ya estamos dentro del teatro, entre comillas, oficial, ¿no? Porque sí. El Teatro Nacional, donde vamos a trabajar en el Teatro Girardi, que es un teatro muy bonito, ¿no? Digamos, si nosotros pensamos en el contexto del NOA, ¿no? Y específicamente en lo arquitectónico, es un teatro muy bonito, muy cálido, y que bueno, eso nos permite tener, digamos, más de 200 personas en cada función. Estaba viendo precisamente, recordando algo que había visto también en las redes, una obra que se llama Del nombre de los sentimientos, que se estrenó en Buenos Aires. ¿Esa obra la escribiste vos? Sí, sí. Esa obra originalmente... ¿Cómo es esto? Porque vos, ¿no? Viviendo aquí, ¿no es cierto?, en Catamarca, en el norte, escribís una obra que se estrena en Buenos Aires. ¿Cómo funciona eso en tu cabeza? Originalmente esa obra la hicimos acá en Catamarca, con María Pesac y Marcelo Vega. Posteriormente se publicó este texto en la editorial del Instituto Nacional del Teatro, y así es que como que pudo llegar a otros lugares la obra, y empezaron a pedirla, ¿no? Se hizo una versión en Misiones, se está por hacer ahora otra versión en Salta, y este director porteño había leído el texto y solicitó los derechos de autor y realizó la obra digamos, dentro del ámbito del teatro independiente porteño. Pero que tiene que ver también, ¿no?, esta cuestión de la publicación de los textos, ¿no? Generalmente a mí lo que me pasa es que un texto que se publica tiene básicamente como un periodo entre 3 y 4 años entre que se publica y que te empiezan a solicitar los derechos de autor. Mira. Es más o menos como el periodo que yo he detectado en relación con la publicación de los textos y por ejemplo, un texto que se publicó por una editorial en Jujuy que se llama Cuarteto, los músicos van al infierno. Ahora, por ejemplo, van a hacer una versión en Mendoza. Claro. ¿No? Digamos, como ese es el circuito, ¿no? En relación con la visibilidad que pueden tener los textos, digamos, para otros contextos bastante alejados a los nuestros.
¿Y qué te pasa por la cabeza cuando vas a ver una obra que estrenan con un texto tuyo? Vos decís, pucha, no me entendieron lo que quería hacer, o qué bien, cómo lo interpretaron, no sé si me ocurre. Sí, yo tengo, porque lo hago, digamos, con mis propios textos, ¿no? Digamos, yo escribo los textos, empezamos a trabajar con todo el equipo y ese texto empieza a modificarse. Yo mismo, digamos, voy, entre comillas, traicionando al texto que escribí. Claro. Entonces, cuando mis textos son llevados a escena por otros directores, directoras, siempre cuando en las charlas previas, ¿no? O en ese proceso yo digo, hagan lo que se les antoje. Corten, eliminen, cambien, digo, porque entendiendo que, o por lo menos en mi concepción sobre lo teatral, el texto escrito es un elemento más dentro de una multiplicidad de discursos que interactúan para la generación de teatralidades. ¿No? Y en ese sentido, sí me pasa cuando he visto obras dirigidas por otros directores o directoras, la sufro un montón, ¿no? Digo, no, ¿por qué escribí esta cagada? ¿No? Claro. Me da esa cosa de cierto pudor, cierta, digo, sentimientos encontrados en torno a lo que uno hizo. Otra obra que seguramente el público recordará es Barroco Americano. ¿La querés esa obra? ¿Tenés un especial cariño? Se me ocurre que en los dramaturgos, los directores deben verlo como hijos. No sé, se me ocurre una figura que se me ocurre en este momento. Bueno, ¿Qué significó para vos? Barroco fue muy importante para nosotros en el sentido de que fue una obra que viajó mucho. Mira. Viajó mucho y fue, hasta donde yo sé, la primera obra de Catamarca que participó del Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires. Y eso como un dato así que a nosotros nos cae la ficha después, ¿no? Digamos, en el momento, claro. No. Fue una obra que viajó mucho y ahí es donde esta cita que vos tirabas, ¿no? De esa entrevista en la revista de Argentore, a mí me pasó algo con Barroco, que cuando estábamos en esa función en un teatro ahí en el Abasto para el Festival de Buenos Aires, el Festival Internacional de Buenos Aires, que habían ido muchos críticos, programadores de otros festivales y todo, y cuando salieron, los críticos decían, pero esta obra no es de Catamarca. Dice, esta obra parece una obra más alemana que Catamarca. Mira. Y ahí me cayó como alguna ficha en el sentido de que la gente que ve Barroco Americano se da cuenta que estamos hablando de Catamarca. Mira. Estamos hablando de Catamarca, digo, en un sentido poético, en un sentido metafórico, pero digamos, nuestros materiales tienen que ver con nuestro propio contexto. Sin embargo, esta cuestión, ¿no? de cómo los centros culturales adjudican a las periferias que pueden producir ciertas teatralidades. Entonces, cuando uno se corre de lo que es el mandato identitario, ¿no? Inmediatamente te intentan asociar con el teatro porteño, con el teatro alemán, con el teatro, digamos, europeo. Claro. Sin embargo, digamos, nuestras materialidades son de nuestro propio contexto. Lo que sucede es que hay un trabajo sobre lo formal. Y en ese trabajo sobre lo formal, por lo menos para nosotros, no hay localidades. No es que, porque estamos en Catamarca, tenemos que producir determinadas formas teatrales. ¿No? Digo, en ese sentido es eso. Pero sí, Barroco fue una obra muy querida, ¿no? En el sentido de que nos dio posibilidades de viajar mucho, de conocer el país, de conocer otras formas de producción, de establecer contacto con colegas que están trabajando nosotros decimos a lo largo de la cordillera, ¿no? Digamos, claro. En ese sentido.
Tengo un montón de preguntas para hacerte, pero aunque te parezca mentira, el tiempo se terminó. Mira. Me acordaba sí, pasó volando. Me acordaba de una obra también, Denver, no recuerdo bien el nombre. ¿Cómo era? La fiebre de Denver. La fiebre de Denver, que bueno, vos sos de Andalgalá y cuando veíamos la obra realmente, bueno, ahí hay un mensaje, ¿no? Es muy valiente realmente. ¿Te dio satisfacción esa obra? Sí, La fiebre de Denver llamativamente también fue una producción del Teatro Nacional Cervantes, y que para el Cervantes también fue un desafío porque una obra con un trasfondo político muy contundente, sí. Que también tenía una producción del propio, en ese momento, gobierno de Catamarca, que estaba, digamos, coproduciendo un laburo donde nosotros estábamos haciendo una fuerte crítica al sistema extractivista, minero, ¿no? Que nosotros sabemos, digamos, que hay como una adhesión, ¿no? del gobierno frente a ese tema, ¿no? Entonces, en ese sentido fue como un gran desafío. Claro. Bueno, para terminar, ¿por qué recomendarías a la gente que vaya al teatro? No sé muy bien, pero a mí me parece que esto que decía anteriormente también, ¿no? El teatro es una práctica tan antigua, ¿no? Que surge con la humanidad misma, que al mismo tiempo sigue conservando la idea del ritual, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me tengo que preparar para ir al teatro, sé que dentro, digamos, de la función tengo que cumplir ciertas normas, eso tiene un inicio, tiene un final, y ese tipo de rituales tan ancestrales me parece que nos activan, ¿no? Como nuestra propia historia, nuestra memoria, que no es solamente la que nosotros vivimos, ¿no? Sino de la de todo lo que nos antecedió. Por eso digo siempre yo que el teatro guarda memoria hasta de las cavernas, ¿no? Porque en el teatro nosotros podemos empezar como a percibir, encontrar, preguntarnos cosas que son muy ancestrales, ¿no? Yo siempre digo que no hay un teatro nuevo, un teatro viejo, ¿no? Hay un teatro que pregunta y en esas preguntas me activan a mí, digamos, cosas, sensaciones, elementos, pensamientos, eso. Muy bien. Bueno, Alberto Moreno, dramaturgo, director, Los Garabatos del Volver, el 17 de septiembre en la Sala Urbano Girardi, aquí en Catamarca. Así que bueno, mucha suerte, mucho éxito y ojalá que la repongan mucho, así todos vamos a verla. Va a tener un mes de funciones de todos los fines de semana, de viernes a domingo. Son, creo que 18 funciones en total. Va a haber funciones especiales, ¿no? Como para algunos grupos, sobre todo para estudiantes. Es importante también señalar que las entradas son libres, gratuitas, que sí va a haber que retirarlas previamente del Teatro Girardi. Y va a haber talleres también vinculados con la obra. Y si me lo permitís, Basilio, el equipo actoral está integrado por María Pesac, Mariana Santillán, Ingrid Obregón, Juan Alessandro, Sofía Ságer Carreño y Celín Sierra Ibáñez. Y ahí tenemos un equipo de diseño, técnicas, donde está Pablo Lima en iluminación, Martín Musarra en todo el trabajo audiovisual, Daniela Lonsalles en vestuario, Fabiana Marchetti en la asistencia de dirección, Noria Humada en la producción local y Jorge Ramos en la
músico original. Y ahí hay todo un equipo, digamos, que está puesto por la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, específicamente desde la Dirección de Cultura. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Mucha suerte. Bueno, muchas gracias a vos y nos estamos viendo. Bien, estuvo con nosotros Alberto Moreno, dramaturgo y director. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Saludamos a los oyentes que nos siguen por Radio Lesquiu 95.3. Aquí, en A Voz Ciudad, escuchamos al urbanita, a la persona que prefiere vivir en la ciudad como vos. ¿Te escuchamos? Quienes vengan a Tecnociencia también van a poder realizar visitas por los laboratorios de la facultad, donde se van a brindar distintos talleres, porque es una muestra interactiva. Entonces queremos que no solamente vengan a ver, sino que también puedan interaccionar. A ver, yo siempre tengo como esta concepción, ¿no? De que así como la ciencia genera conocimiento, ¿no? La filosofía genera conocimiento, también el arte genera un conocimiento. Pero ¿cuál es la particularidad, o por lo menos desde el lugar en el que yo pienso, la producción artística y teatral particularmente? Es el lugar donde uno puede formular preguntas. ¿Te interesa nuestro contenido? Podés volver a escuchar este episodio y otros haciendo tu propia selección a la carta en bomsuk.com. Mis podcasts también están en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Y ahora continuamos con A Voz Ciudad. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Estamos con la doctora Marta Cañas, secretaria de Investigación de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca. ¿Cómo te va, Marta? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, aquí estamos en la facultad organizando todo, porque ya la semana que viene tenemos nuestro gran evento, la Tecnociencia. Eso, por eso precisamente te llamamos, Marta, porque el próximo 8 de septiembre, jueves 8 de septiembre, se hace Tecnociencia. ¿Qué es Tecnociencia? Tecnociencia, si la pudiésemos definir en pocas palabras, es una actividad de la facultad a puertas abiertas. Uh-huh. La Facultad de Tecnología, digamos, abre todos sus laboratorios, todos sus espacios físicos para poner a disposición del público en general y sobre todo también de los estudiantes del nivel secundario, la facultad, para que vengan a conocer cuáles son las actividades que llevamos a cabo, no solamente desde lo académico propiamente dicho, sino también para que puedan conocer las actividades que hacemos de investigación, actividades de extensión, actividades de transferencia tecnológica y también actividades lúdicas. Quienes vengan a Tecnociencia van a tener posibilidad de hacer muchas actividades y entre ellas jugar con obviamente una finalidad que es educativa. ¿Sí? Claro. Y en esta oportunidad creo que es la 6ª edición, ¿no? Y que no se pudo hacer por la pandemia en forma presencial. Claro, es la 6ª edición porque durante los años 2020 y 2021 Tecnociencia sí se realizó, pero de manera virtual. Uh-huh. Así que bueno, recién ahora, por eso es que tenemos un entusiasmo particular, estamos regresando a la Tecnociencia presencial después de este paréntesis que hicimos. Así que bueno, tiene otros detalles que hemos ido sumando, como
para actualizarla, para ofrecer siempre cosas nuevas a quienes nos vengan a visitar. Claro, porque la idea es que los chicos de las escuelas secundarias fundamentalmente se enteren de la oferta académica que tiene la facultad, porque hay varias carreras, inclusive ahora también está arquitectura. Exacto. Nosotros lo que les proponemos, bueno, es una visita que hemos organizado de forma tal que quienes vengan a Tecnociencia, al ingresar, digamos, a la facultad, se va a tener contacto con la muestra de carreras, que como decís vos, arquitectura, las ingenierías, geología y las tecnicaturas que en este momento se están dictando en la facultad, y también va a estar el área de tutorías, brindando información específica para quienes estén pensando en ingresar el próximo año o bueno, cuando lo consideren necesario, a las distintas carreras. Y también hemos invitado a otras secretarías de la universidad, como asuntos estudiantiles, para que les muestren a los chicos todo lo que tiene que ver con becas, con ayudas económicas, con residencia universitaria, comedor universitario, etcétera. O sea que en una primera instancia quienes vengan a Tecnociencia se van a llevar una idea no solamente de las carreras, sino de cómo es todo el contexto para estudiar en la universidad y en nuestra facultad más precisamente. Y también en simultáneo van a tener posibilidad de conocer qué otras cosas como estudiantes pueden hacer en la facultad además de cursar. Entre estas cosas que pueden hacer los estudiantes es incorporarse a equipos de investigación o de desarrollo tecnológico, y por eso es que quienes en este momento están dirigiendo proyectos o constituyendo grupos de este tipo, de una manera, digamos, bajada a un nivel que pueda ser entendido por los chicos del nivel secundario, van a estar mostrando qué es lo que se hace en cada uno de esos equipos de investigación o equipos de extensión o equipos, como decía recién, de desarrollo tecnológico. Y esto es especialmente importante también para nuestros propios estudiantes, porque muchos de los chicos incluso que están cursando en este momento en la facultad, por esto de la cuestión vertiginosa de estar cursando, de estar rindiendo, de estar estudiando, muchas veces tampoco tienen conocimiento de qué es lo que hacemos los docentes más allá de nuestras actividades áulicas. Entonces es una buena oportunidad para que también nuestros estudiantes se involucren un poco más en todas estas otras tareas que son también, digamos, muy enriquecedoras en la formación de los futuros profesionales, ¿sí? Claro. Y pensaba que justo se hace en la semana que la universidad cumple 50 años, así que algo más para festejar también, ¿no? Sí, en realidad Tecnociencia está en la agenda de actividades por los 50 años, el 50 aniversario de la creación de la Universidad Nacional de Catamarca. Por eso es que le hemos querido dar un realce especial. Quienes vengan a Tecnociencia también van a poder realizar visitas por los laboratorios de la facultad, donde se van a brindar distintos talleres, porque es una muestra interactiva. Entonces queremos que no solamente vengan a ver, sino que también puedan interaccionar con distintas cosas que les vamos a ir presentando, ya sea a través de experimentos que está planificando la gente de ciencias básicas, a través de distintas actividades que están haciendo desde las ingenierías. Van a poder ver en vivo y en directo cómo trabajan, por ejemplo, los ingenieros agrimensores con los drones, con los distintos equipos que utilizan para hacer las mediciones, cómo la gente de electrónica también va a permitir ver cómo trabajan ellos, con todas estas nuevas tecnologías que se están utilizando en la facultad. En el caso de arquitectura, están
planificando una muestra muy linda con todo lo que realizan los estudiantes en los distintos talleres integradores. Porque un detalle interesante de Tecnociencia es que no seamos en realidad los docentes quienes participemos directamente en la muestra, sino que sean los propios estudiantes los que muestren qué es lo que hacen en la facultad. Entonces, eso es como que enriquece el intercambio con los estudiantes del secundario y también con los propios estudiantes de la facultad que todavía no se han incorporado a las distintas actividades. Sí, es interesante porque casi un par que le muestre, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando en la facultad donde estudia tiene mucho más valor, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, los chicos de estudiantes de ingeniería electrónica son ellos los que van a mostrar qué es lo que están haciendo y qué es lo que están desarrollando. Y lo mismo con todas las otras carreras. Las distintas agrupaciones estudiantiles, como la de Minas, todas, en realidad todas las agrupaciones van a participar. Y otra cosa también que surgió así como una posibilidad fue el dictado no, en realidad se van a dar distintas charlas cortitas, no más de media hora, sobre distintas temáticas también de actualidad, pero con un nivel también que pueda ser comprendido por todos los estudiantes. O sea que estamos tratando justamente eso, de poner el conocimiento a disposición de todo el que se acerque a la muestra, pero no a un nivel, digamos, como si estuviésemos en un congreso científico o académico, sino mostrarlo de una manera que llegue a todos. Muy bien. Bueno, Marta, entonces el próximo jueves 8 de septiembre se realiza Tecnociencia en la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca, en calle Maximio Victoria 55, ¿no? Para los que no... Sí. El ingreso va a ser por Avenida Belgrano. Ah, bien. Ahí en la esquina, caminan un poquito y ahí tienen el ingreso. Muy bien. Claro. ¿Y el horario? Desde las 9 de la mañana hasta las 13. Sí. Y a partir de las 15 horas hasta las 20. Muy bien. Tenemos un programa ya que está, ya prácticamente cerrado, así que también lo vamos a difundir por distintos medios para que quienes quieran venir a Tecnociencia sepan en cada horario con qué actividad se van a encontrar. Muy bien. Lo que es muestra de carreras, eso va a estar todo el tiempo, digamos. ¿Sí? Muy bien. De 9 a 13 y de 15 a 19. Pero las charlas y todo eso, ya están programadas en distintos horarios. Muy bien, aquellas personas que están escuchando esta nota pueden ampliar información en la página web tecno.unca.edu.ar. Exactamente, y los esperamos con las puertas abiertas. Muy bien. Como decimos en nuestra facultad, a disposición para que todos puedan venir a conocer. Bueno, Marta, muchísimas gracias por todo y mucha suerte, muchos éxitos. Bueno, no, gracias a vos. Y ojalá vengan muchos a visitarnos. Seguramente. Estuvo con nosotros la doctora Marta Cañas, secretaria de investigación de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Tenemos varios mensajes de oyentes que se han comunicado con nosotros para poder llevar su voz. Es cierto que no han dejado su audio, en algunos casos sí, pero voy a tratar de transmitir lo que me han dicho. Nos dejó su mensaje Carlos,
un vecino de la ciudad, contándonos que está muy preocupado con la falta de iluminación en la avenida de circunvalación de la ciudad de Catamarca, y que bueno, tiene mucho tránsito y que se torna muy peligroso de noche debido a que no se encuentra iluminada en toda su extensión. Bueno, a lo que dice Carlos, nosotros agregamos también esta cuestión de la necesidad de construir una avenida de circunvalación con doble mano, ¿no? Para que el tránsito sea mucho más fluido y pueda tener la posibilidad de circular a su velocidad los autos que se van trasladando de distintos puntos de la ciudad y aquellos autos que vienen con otra energía, con otra velocidad, que van recorriendo desde el norte a Cuyo, ¿no? Y que atraviesan por la circunvalación nuestra ciudad. Así que bueno, muy interesante y muy oportuna la reflexión de Carlos. Otra urbanita nos cuenta que cuando Teresa Anchorena era la encargada de los monumentos nacionales, esta vecina me comentó que le hizo un par de escritos por mail y nunca los contestó y tampoco tuvo respuestas de las autoridades locales y nacionales en relación con el estado del templo de San Francisco. Y es verdad, realmente es lamentable el estado en el que está, ¿no? Cuando uno va caminando por calle Esquiú es una pena ver su fachada y toda la fachada lateral que da sobre Esquiú. Ella se pregunta qué están esperando las autoridades, ¿no? En otras partes del país, los templos de San Francisco brillan por su restauración e iluminación, como el de la ciudad de Salta. Conoce, dice ella, también el de Paraná y está fantástico. Son templos que fueron restaurados y puestos en valor. Ella me comentaba que habló con diputados de ambos sectores aquí de Catamarca y que no tuvo respuesta. Lo mismo ve en la Casa Mercado del Círculo Médico, en la Plaza de la Estación, y ella se lamenta que los edificios icónicos, lamentablemente, ve con estupor que van cayendo en el deterioro más grande. Y nos dice que tendríamos que valorar el aporte que hicieron los inmigrantes italianos con sus construcciones en nuestra ciudad de Catamarca. En Catamarca no hay hora pública, me dice un vecino, como en otras ciudades cuando transitamos por la plaza, donde, bueno, pueden verse los relojes y que todos funcionan. Aquí no sucede esto. Los relojes de Catamarca no funcionan. La gente me pregunta la hora, dice el vecino, no funciona ninguno, ni el de la catedral ni el de la plaza. Un dato muy curioso y una observación muy curiosa que la verdad que no la tuve en cuenta, y hoy en día todos tenemos la hora por el celular, pero es cierto, debería existir la hora pública, como le llama este vecino. También nos dejó un mensaje una oyente, que bueno, no vamos a dar su nombre para preservar su anonimato, muy preocupada por esta noticia que construirán el nuevo Hospital San Juan Bautista en los talleres de vialidad de la provincia. Dice que la vecina que es una tremenda noticia, que los vecinos están muy movilizados y vamos a reclamar para que no se realice, dice categóricamente. Se pregunta por qué no hicieron un estudio de impacto ambiental que lo justifique, que el lugar es 3 veces más chico y más cerca de la ciudad del que existe actualmente. El microcentro cada vez se congestiona más y deberían llevarlo a los extremos de la ciudad. Sugerimos que los vecinos de este espacio, que en este espacio donde funcionan los talleres de vialidad, se haga en todo caso un centro cultural. Bueno, interesante la opinión y veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos con este tema. Normalmente los hospitales de gran complejidad se ubican fuera del área central, en lugares por supuesto con una muy buena accesibilidad, pero en lugares más alejados del centro. Y bueno, sí, veremos qué es lo que sucede con esto. Agradecemos a la vecina que nos dejó su audio. Cerramos por hoy con la actualidad. Podés compartir tu mensaje escrito o por audio en bomsuc.com. En nuestro episodio 715 de hoy, el invitado de la semana es el dramaturgo Alberto Moreno. La doctora Marta Cañas nos invita a Tecnociencia.
En la sección Actualidad tratamos los temas más candentes de nuestra ciudad. Saludo a los oyentes que nos escuchan todas las semanas. Seguime en bonsuc.com. Mis podcasts están en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. De parte de Basilio Bonsuc, en la conducción y producción, Mónica Paz en la voz y Carlos Sequeira en la edición, te saludamos y te esperamos en A Voz Ciudad. Quienes vengan a Tecnociencia también van a poder realizar visitas por los laboratorios de la facultad, donde se van a brindar distintos talleres, porque es una muestra interactiva. Entonces queremos que no solamente vengan a ver, sino que también puedan interaccionar. A ver, yo siempre tengo como esta concepción, ¿no? De que así como la ciencia genera conocimiento, ¿no? La filosofía genera conocimiento, también el arte genera un conocimiento. Pero ¿cuál es la particularidad, o por lo menos desde el lugar en el que yo pienso, la producción artística y teatral particularmente? Es el lugar donde uno puede formular preguntas. A Voz Ciudad.